Pues muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos que siguen este programa de Comentando las Escrituras. Como siempre, damos gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes en esta tarde y poder compartir con ustedes la palabra de Dios, pero también agradecerles a ustedes que aceptan la invitación que les extendemos y hacen el tiempo para estar con nosotros. Les deseamos que esta clase, como las anteriores, pues sea de utilidad para ustedes y si ustedes consideran que es útil, pues también compártanla con quienes la pudieran necesitar. Y sin duda alguna que va a ser útil en virtud de que vamos a hablar acerca de la utilidad de las escrituras. Entonces ya de entrada exige que creamos que es útil. Así es de que, pero en la medida que vamos desarrollando el tema también estaremos viendo que efectivamente tiene aplicación práctica en nuestra vida diaria. Así es de que quédese con nosotros mientras saludamos al hermano Jesús Conrado, que hoy está presencialmente con nosotros, y a quien saludamos con afecto. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermano. Y gracias a Dios le damos primero por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente para hacer el programa. Y en este día, bueno, pues especialmente estar juntos, ¿verdad? Al mismo tiempo, en un mismo lugar. Las demás veces ha sido que tú estás acá y yo estoy allá en Monterrey. Pero bueno, hoy tocó estar aquí y gracias también a Martín que está aquí, ¿verdad? Para ayudarnos a hacer la transmisión. Es el que les va a estar contestando ahí si tienen algún mensaje que enviar. Bienvenidos todos y pues vamos a tratar de cerrar este ciclo de programas que hemos tenido acerca de la Biblia. Ahora hablando acerca de la utilidad de la Biblia, ¿verdad? O la utilidad de las escrituras. Quédese con nosotros y si tiene la oportunidad de compartir el programa, pues compártalo. Como a veces les pongo yo ahí en el chat. Si usted cree que este programa le puede ser útil a alguien en especial, pues compártalo con esa persona en especial. Seguramente no va a escuchar algo que pueda, algo negativo, algo que no pueda contribuir a que las personas seamos mejores personas, ¿verdad? Lo que hablamos acerca de la Biblia y especialmente el tema que vamos a tocar hoy, la Biblia tiene una utilidad tremenda en la vida, en cualquier área de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, quédese con nosotros y bienvenidos sean todos. Bueno, cuando estamos estudiando un tema que tiene que ver con la Biblia, la pregunta obligada es, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia cuando estamos hablando acerca de el bautismo o de la salvación o del cielo, del infierno o de la vida en la familia? Y queremos apoyar o saber qué dice la Biblia. Bueno, siempre hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Pero en este caso es, ¿qué dice la Biblia respecto a sí misma? ¿Qué es lo que dice de sí misma? Esta palabra revelada de Dios, ¿qué dice? Bueno, y hemos estado hablando en relación a eso. Hemos hablado acerca de su origen, de su revelación, de su inspiración y cómo fue transmitida, su transmisión y de su objetivo, del propósito que persigue, y lo hemos estado abordando en base a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y una de las cosas que dice el texto, bueno, cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces desde origen divino, fue Dios quien se encargó de expresar, de comunicar, de revelar su voluntad, de revelarse a sí mismo, de revelar su voluntad en las Sagradas Escrituras. Y también nos dice cuál es el propósito y que estudiábamos el lunes pasado, y el propósito es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como dice el verso 17. Pero entre esa declaración de que la Biblia es de origen divino, su fuente es celestial y su propósito está encaminada al hombre, nos da la idea, hermanos, de cómo Dios siempre quiere interactuar con los seres humanos, cómo Dios siempre se ha querido comunicar con los hombres desde Adán y Eva, y lo ha hecho, y sus intenciones siempre han sido para el beneficio nuestro, siempre ha sido para beneficio nuestro. Como lo hemos estado diciendo, Dios ha querido compartir su vida con nosotros y desea que nosotros compartamos nuestra vida con Él. Y bueno, cuando pensamos en la Biblia, cuando dice el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios, nos presenta también su utilidad, nos presenta
4 cosas o 4 aspectos de la utilidad, o la describen 4 aspectos de su utilidad. Pero pensaba, Conrado, pensaba respetando o considerando, observando el contexto, hermano. Antes de mirar el verso 16 propiamente, que ahí dice que es útil para esto y para esto y para esto. También en el contexto, el apóstol Pablo ha venido hablando con Timoteo, ha estado escribiéndole a Timoteo, y en el capítulo 3 le está presentando la conducta y la enseñanza de los hombres de los postreros días. Y pienso, por ejemplo, en el versículo 13, dice, mas los malos hombres, mire cómo los describe, mas los malos hombres, en contraste con que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Estoy leyendo 2 Timoteo 3:13. Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estos malos hombres engañan y son engañados. Son engañados. Sin embargo, en el versículo 14, el apóstol Pablo ahora se refiere a Timoteo, se dirige a él y le dice, pero persiste tú. O sea, ellos son así, ese es su carácter y esa es su actitud y su debilidad, engañan y son engañados, pero tú persiste en lo que has aprendido. Entonces, las escrituras nos ayudan para evitar ser engañados por falsos maestros, por falsas enseñanzas, ser engañados y ser conducidos al error sin que nosotros podamos defendernos porque desconocemos las escrituras. Bueno, las escrituras tienen esa capacidad, tienen ese poder. De hecho, así usa la palabra, hermano, la palabra poder, de dunamis, el poder que usa la Biblia, el término que usa la Biblia para hablar de la capacidad de lograr algo en nosotros en este caso. Y bueno, tiene la capacidad de evitar que nosotros seamos engañados, Es una de las primeras cosas que podemos ver considerando lo que Pablo le dice a Timoteo. Y la otra cosa que yo estaba viendo, hermano, es la Biblia o las escrituras en este caso, y particularmente el Antiguo Testamento, que es lo que Pablo a lo que está haciendo alusión, es que las escrituras, le dice Pablo a Timoteo en el versículo 15, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es cierto, las escrituras del Antiguo Testamento por sí solos no nos dan el cómo ser salvo nosotros ahora, pero nos dirigen a quien puede darnos la salvación. Por eso el texto dice para la salvación y nos dice cómo, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces nos dirige a quien nos da la salvación. Entonces el conocimiento de las escrituras trae otro beneficio a nuestra vida, no solamente el prevenirnos para no ser engañados, sino también el instruirnos, el informarnos para que nosotros podamos ser salvos, ser sabios en este caso, ser sabios para la salvación, que es una necesidad universal, hermano, que es una necesidad universal. Todo el mundo necesita una salvación. Y recuerdo la pregunta expresa de aquellos que oían por primera vez el mensaje de Pedro, ¿no? En Hechos 2:37. ¿Qué hacemos? Desconocían qué hacer, pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les revela qué es lo que deben de hacer y ahora nosotros lo sabemos por las Sagradas Escrituras, qué es lo que debemos hacer. Entonces, esa es la otra cosa que la Escritura trae en beneficio para nuestras vidas, hermano. Nos previene de las falsas enseñanzas y nos instruye respecto a la salvación. Amén. Y bueno, por eso Pablo posteriormente llega a la conclusión, ¿verdad?, de que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil, y empieza a decir ahí para qué es útil. Entonces, lo interesante de esto, hermano, es precisamente lo que decías ahorita de que el evitar ser engañados, ¿verdad? Y sí, bueno, la Biblia desde el Antiguo Testamento siempre ha recomendado eso, ¿verdad? Que nos cuidemos acerca de cómo llevar nuestros caminos, porque es fácil que caigamos en el error, o es fácil que seamos engañados por el error, por aquellos que abiertamente enseñan en el error, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos de Salomón, Salomón escribió en Proverbios capítulo 14, verso 12,
que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte, ¿sí? De Jeremías capítulo 10, verso 23, conozco, oh Jehová, ¿verdad? Dice el texto literalmente que no es, no es, lo que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos, ¿verdad? Necesitamos la guía de Dios. Y todo lo que hemos hablado antes, hermano, acerca de la escritura, ¿verdad? De su inspiración, su origen, cómo lo que tenemos en este libro no es de invención humana, sino es auténticamente palabra de Dios. Entonces, sería imposible, ¿verdad? Que una cosa tan buena no sirviera para nada, ¿no? Entonces, la Biblia misma declara cuál es su utilidad. Y tú lo has dicho atinadamente, una gran utilidad que tiene la Biblia es que cuando la persona la estudia, cuando la persona la conoce, la profundiza, entonces no va a ser engañada tan fácil, ¿no? Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, puesto que la escritura es de inspiración divina, procede de Dios mismo, entonces eso va a evitar que tú seas engañado. Y siendo la escritura, teniendo ese propósito especial de llevarnos a la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús, entonces, siendo la escritura inspirada, tiene esa utilidad también, ¿verdad? De mostrarle al hombre el camino de la salvación, ¿verdad? Cristo fue enfático en eso, en lo que escribe Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, y son las palabras del Señor. Entonces, nadie podemos llegar a Dios si no es a través de Cristo, y nadie puede conocer a Cristo si no lo hace a través de la misma escritura, ¿no? Entonces, esas dos utilidades están allí para aquel que profundiza en la escritura. Hoy vivimos en un mundo donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Bueno, si quiere usted, como dice un amado hermano, déjeme le digo una cosita, ¿quiere evitar eso? Lea la Biblia, profundice en la Biblia y vea qué es lo que la Biblia dice para que evite llamarle a lo que es malo bueno y llamarle a lo que es bueno malo. Entonces, necesitamos esas escrituras que son inspiradas para que a través de ella podamos evitar ser engañados y también esa parte de conocer cuál es el camino de la salvación, que al final de cuentas, esa es la utilidad más importante que la Biblia tiene, ¿verdad? El que los hombres podamos conocer cuál es el camino de nuestra salvación. Entonces, empecemos por ahí. Pero hay algo más que Pablo dice, ¿verdad? Ya entrando en el verso 16, y es que, bueno, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, y dice primero para enseñar, ¿verdad? Para enseñar. Y esa palabra enseñar es, tiene que ver básicamente con que la Biblia es nuestro maestro, ¿verdad? Vamos a decirlo así, es nuestro libro de texto, ¿verdad? Acordémonos cuando íbamos a la escuela y que teníamos una materia y esa materia tenía un libro de texto, ¿verdad? Ese era el texto, la guía que íbamos a seguir durante todo el curso. Bueno, la Biblia es ese maestro, ¿verdad? Que nos enseña. Bueno, en realidad pudiéramos hacer miles de programas, ¿verdad? Acerca de todo lo que la Biblia enseña, pero podríamos conformarnos con decir estas dos cosas que hemos dicho y creo que cubriríamos una gran parte, ¿no? Al enseñarnos quién es Dios y qué desea Dios de nosotros, cuál es el camino de la salvación, yo creo que eso sería realmente suficiente. Sin embargo, creo que la idea principal de Pablo, considerando ese contexto del que tú hablas, era precisamente que Timoteo se diera cuenta de que es la Biblia, por ser inspirada, la que nos enseña qué es lo que Dios realmente demanda de nosotros. Sin duda, sin duda. Entonces tenemos que venir a las escrituras. Por eso la pregunta siempre será, ¿qué dice la Biblia? Y si acercamos la lupa al texto, ¿qué dice el texto específicamente, no? En su contexto, ¿no? Esa es la forma correcta de estudiar las escrituras, en su forma más práctica, ¿no? Entonces, es útil para enseñar, estamos diciendo, ¿no? Que toda la escritura, si es inspirada por Dios, ya nos digo que debe ser útil, que es importante y que la debemos conocer.
pero además nos dice, que nos describe su utilidad y dice que es útil para enseñar. Y la palabra enseñar viene del término didascalía, que significa eso, una enseñanza, viene la palabra didáctica, ¿no? Que se usa mucho en la docencia. Bueno, porque nos enseña, porque de hecho, en el capítulo 3, en el verso 10, cuando Pablo dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, es el mismo término, enseñanza, doctrina. O sea, aprendemos la enseñanza o aprendemos la doctrina que se encuentra en las Sagradas Escrituras en cuanto a determinado tema que estemos considerando. Y cuando pensamos en que nos enseña, hermano, el apóstol Pablo ha venido otra vez contrastando las enseñanzas humanas versus la escritura. Por eso trae la escritura que es inspirada por Dios, porque hay hombres enseñando cosas contrarias que solamente conducen a la impiedad, dice. Entonces, y hermano, cuando pensamos también en maestros que se levantan la cabeza queriendo instruir como la sabiduría humana. Tú recuerdas cuando bueno, Atenas estaba cerca de Corinto, y la ciudad de Corinto era influenciada por la filosofía ateniense, de manera que cuando el apóstol Pablo llegó a Corinto y predicó el evangelio, y un tiempo después los hermanos en Corinto como que no estaban tan satisfechos con la enseñanza que estaban recibiendo de la palabra de Dios, les parecía simple. Y el apóstol Pablo dice, bueno, si vamos a hablar de sabiduría, en la sabiduría del hombre, el hombre no conoció a Dios. El hombre, si vamos a hablar de sabiduría, ¿hasta dónde alcanza la sabiduría del hombre? La sabiduría del hombre no tiene sus alcances de tal manera que pueda conocer por sí mismo a Dios. Entonces Dios, por eso se dio a conocer, por eso Dios se reveló, porque el hombre, más adelante en el capítulo 2 de Primera de los Corintios, estoy pensando en Primera de los Corintios, y cuando dice cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre, es decir, cosas que el hombre por sí mismo no pudo alcanzar, son las que Dios ha revelado. Dios ha revelado. Bueno, en el capítulo 1, en el verso 18, el apóstol Pablo dice, bueno, voy a ahorrarme unos textos, dice en el verso 21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Mediante la sabiduría humana, el mundo no conoció a Dios. Por eso sigue diciendo el texto, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esa locura de la predicación a la que Pablo se refiere es el evangelio. Así lo presenta el apóstol Pablo como la locura de la predicación. Ese mensaje de cómo el hombre puede ser salvo, el hombre no lo podía descubrir por sus capacidades. Dios lo tuvo que revelar. Entonces Dios se da a conocer, y Dios da a conocer su voluntad para los hombres a fin de que estos sean salvos. Cuando el hombre ha querido expresar su sabiduría, hermano, termina en una actitud de necio, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Romanos capítulo 1, versículo 18, bueno, dice el capítulo 1, verso 18, dice que la ira de Dios se revela contra estos hombres que abandonaron la verdad y eligieron la mentira y se constituyeron necios, profesando ser sabios, se volvieron necios. Estoy en Romanos capítulo 1 del verso 18 hasta el verso 23, 22, 23. Como profesando ser sabios se vuelven necios y cambian la verdad de Dios por la mentira, y Dios es provocado a ira por causa de estas actitudes, porque después estoy acordándome de lo que estaba enseñándonos el hermano Uriel, de que la manera de pensar se traduce en una manera de vivir, y ellos al querer dirigir sus propias vidas, terminaron fracasando en una vida degenerada, que Romanos capítulo 1 a partir del verso 26 hasta el 32 nos lo presenta. Entonces, eso es cuando queremos dirigir nuestras vidas, manejar nuestras vidas por nuestras propias fuerzas. Tú ya dijiste ahorita Proverbios 14:12, terminamos fracasados y muertos, ¿no?
terminamos corrompiéndonos y en una espiral de inmoralidad, hermano, como la que estamos viviendo, por querer vivir como nosotros queremos. Dios nos enseña cómo debe ser en nuestra manera de vivir. Sí. Bueno, y en esta época en la que nos toca vivir también a nosotros, bueno, pues es una época de anarquía, ¿verdad? Es una época donde, decíamos hace algunos años, la idea era que tú vivieras como tú quisieras, ¿verdad? Siempre y cuando no afectaras a terceros, pero ahora creo que hemos ido más allá, ¿no? Ahora es, vive como tú quieres, no importa a quién le hagas daño, ¿no? Que quieras, pase lo que pase, ¿no? Entonces, una de las cosas muy discutidas en nuestro tiempo es acerca de la existencia de Dios, ¿no? Hay mucho ateísmo, ateísmo, vamos a decir así, que está fundamentado en el sentido de que son personas que conocen ampliamente de ciencia y llegan al punto de negar la existencia de Dios por basar sus ideas en supuestos o en teorías que realmente no tienen un sustento 100% científico. Pero también hay el ateo que es de moda, ¿verdad? Aquella persona que simplemente por aparentar estar en un determinado nivel, con un estatus no sé cómo llamarlo, de creer o pensar que es un hombre sabio, que es un hombre intelectual, entonces se autodetermina él mismo que es ateo sin ni siquiera haber analizado la evidencia, ¿no? Una de las cosas que la Biblia enseña, y para eso es útil, nos enseña acerca de quién es Dios. Y si una persona analiza la verdadera ciencia, la ciencia que está fundamentada en el conocimiento científico real, no en las teorías, no en las teorías que se han desarrollado acerca de la creación o del origen de las cosas, pero que están fundamentadas más bien en filosofías humanas, a final de cuentas. Bueno, toda persona, hermano, que realmente es honesta en su corazón, se va a dar cuenta que se requiere más fe para poder creer todas esas teorías que hay acerca de la creación, por ejemplo, o del origen del mundo, del origen del universo, que para creer lo que la Biblia dice acerca de esas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que la Biblia hace en este mundo, y aquí quisiera dirigirme a todas las personas que creen que Dios no existe o que la Biblia es un libro que está fuera de moda, o aquellos que creen que contiene cosas que son anacrónicas, etcétera. Analice bien la escritura, es la oportunidad de aprender la escritura en el contexto y de la forma adecuada, y descubrirá que la misma Biblia nos enseña quién es Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? La Biblia presenta a Dios como creador, ¿verdad? Lo presenta como soberano, como el Señor, el dueño, el amo, el que gobierna. Presenta a Dios también como el dador de la vida y el sustentador de la vida, pero presenta también a Dios como aquel que habrá de juzgarnos, ¿verdad? Y nos va a juzgar de acuerdo precisamente a esta palabra que Él ha revelado, tiene su origen en Él y que determina la forma de conducta que tenemos que llevar en el mundo para poder un día alcanzar la gloria eterna. Una de las cosas que la Biblia enseña es que Dios es santo y Él quiere que nosotros alcancemos esa naturaleza santa una vez que conozcamos a Cristo el Señor y obedezcamos el Evangelio, empecemos a tener una vida santa. Entonces, empezando por ahí, la Biblia enseña mucho acerca de quién es Dios y nos da pruebas indubitables, para usar términos bíblicos, ¿verdad? Acerca de la existencia de Dios y de lo que Dios es y significa para nosotros, ¿no? Nos enseña también acerca de lo que Dios demanda de nosotros, de lo que hablábamos ahorita, ¿no? De cómo, cuál es la razón por la que estamos aquí. En particular me gusta mucho Hechos 17:27, porque después de que Pablo dice ahí a los atenienses de que Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas, dice el verso 27, para que busquen a Dios, ¿verdad? Para que busquen a Dios. A veces la gente se pregunta, ¿cuál es el propósito del hombre sobre la tierra?
Y es tan terrible eso, hermano, que tú y yo sabemos que hay personas que han llegado inclusive a quitarse la vida porque no entienden cuál es su propósito sobre la tierra, en este mundo. ¿Sí? Pero si dejáramos que la Biblia nos enseñara, nos daríamos cuenta de que el propósito fundamental por el que estamos aquí es para que podamos conocer a ese Dios todopoderoso, ¿no? Y la Biblia, hermano, tiene esa utilidad. Me enseña quién es Dios y me enseña qué es lo que ese Dios demanda de mí. Y me enseña el camino de la salvación. Amén, amén. Estoy pensando que estás leyendo Hechos 17 del 24 al 31, hermano, y fíjate, pensando en ese texto, si tú te paras, si tú te paras en medio tu pasado y tu futuro, que es el tiempo en el que estamos, si tú miras para entender cuál es mi propósito de estar aquí, tienes que voltear hacia tu pasado, tu origen, de dónde vienes, y tienes que proyectarse hacia el futuro, hacia dónde vas. Y el texto nos enseña eso, ¿no? Nos dice cuál es nuestro origen, somos de Dios, y el creador de todo y señor de todo. ¿Hacia dónde vamos? Finalmente vamos a dar cuenta de la vida que llevamos en esta tierra, Hechos 17, 30 y 31. Entonces, si sabemos que Dios nos creó y pedirá cuentas de nuestras vidas y nos ha dejado el libro, el manual de vida, y luego nos pedirá cuentas de cómo lo manejamos, cómo deberíamos entender nuestro propósito en esta tierra. Entonces, creo que perdemos mucho tiempo en estar buscando la excusa perfecta para sacar a Dios de nuestras vidas cuando, lejos de quererlo sacar, hermano, mira cómo estamos. Y eso que todavía hay muchos que creemos en Dios. Mira cómo estamos. Imagínate el tiempo en que la gente decida apartarse de Dios para siempre. Será como tú dijiste ahorita, una anarquía, un caos, hermano, moral, un caos espiritual, un caos familiar y hasta, hermano, nacionalmente, por quién respeta a quién cuando no se tiene respeto por Dios. Bueno, pero otra vez, la escritura nos enseña respecto a Dios, nos enseña respecto a el pecado, la realidad del pecado, las consecuencias del pecado y la solución al pecado. Nos dice todo eso. Nos dice ese problema universal que tenemos, el pecado y sus consecuencias, pero también nos dice cómo podemos resolver ese problema, cómo Dios ya lo ha hecho y qué es lo que demanda de nosotros para que recibamos los beneficios de esa obra de Dios para la remisión de nuestros pecados. Y otra vez, tenemos que ir a la Biblia, no tenemos que andar buscando en filosofías. La ciencia no te dice eso, no responde esas preguntas. La filosofía no responde esas preguntas y esa necesidad la responde la Biblia. ¿Cómo dirigir nuestras vidas, hermano? La Biblia nos enseña. El Salmo 119, versículo 105, tu palabra es luz a mis pies y lumbrera a mis caminos. El Salmo 119, versículo 11. Hermano, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, la palabra de Dios nos enseña cómo vivir y cómo enseñarle a nuestros hijos cómo vivir. Pensando otra vez en el contexto, Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Parece que los judíos a los 5 años y antes de los 5 años ya estaban enseñándole a sus hijos la palabra de Dios. Antes, escuché a un hermano decir que ya para los 5 años ya estaban enterados de los rudimentos del Antiguo Testamento, hermano. Entonces, perdemos tiempo en no enseñarle a nuestros hijos lo que Dios nos enseña en su palabra respecto a Él mismo, respecto al pecado, y cuál es la solución que Dios le ha dado al pecado, y también respecto a nuestra vida moral, nuestra manera de conducirnos como seres humanos, como familia, como matrimonio. Entonces, pero solamente eso, hermano, tiene la capacidad de redarguir también. Las Sagradas Escrituras, dice Pablo, son útiles para redarguir. Bueno, y la palabra redarguir, tiene un significado muy especial porque es una palabrita que significa convencer, ¿verdad? Tener certeza también puede significar, según el diccionario Strong.
pero también significa reprender, o significa inclusive reprochar, o sea que la escritura, por ser inspirada, también es útil para convencernos, también es útil para que tengamos certeza, o también es útil para reprendernos o reprocharnos, ¿verdad? Lo que está mal. Si tomamos una idea general, lo que realmente está diciendo aquí con esta palabra redarguir, es que la Biblia tiene la utilidad de convencernos del pecado, convencernos de que estamos mal. Bueno, hay varios textos que pudiéramos recordar. Por ejemplo, cuando Pablo dice a los Efesios, capítulo 6, y habla acerca de las escrituras o de la Biblia como la espada del Espíritu, ¿verdad? La espada del Espíritu. Podríamos pensar también en Juan capítulo 16, verso 7 y verso 8, cuando Cristo así directamente dice, cuando venga el Espíritu de verdad, bueno, una de las cosas que iba a hacer era convencer al mundo de pecado, ¿sí? Entonces, ¿para qué es útil la palabra? No solamente para enseñarnos acerca del pecado, sino para que el hombre pueda ser convencido, que el hombre pueda ser reprendido por su pecado y pueda ser convencido de que necesita hacer algo con ese pecado. Entonces, pienso en Hebreos también, capítulo 4, verso 12, cuando el escritor a los Hebreos dice que la Biblia o la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra y parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y lo que trata de decir ahí el escritor sagrado es que tiene ese poder la palabra para penetrar aún lo más profundo del ser humano y poder dejar en evidencia qué es lo que somos delante de Dios y cómo está nuestra vida delante de Dios. No hay nada peor que una conciencia que nos acusa. Y creo que cuando Pablo usa aquí la palabra redarguir, está hablando de ese poder que tiene la palabra, o de esa utilidad que tiene la palabra, para lograr que nuestra conciencia sea redarguida, ¿verdad? Y sea convencida de lo mal que estamos llevando nuestra vida, ¿no? Tú y yo tenemos algún tiempo ya predicando, hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Y nos ha dado esa oportunidad, como dice Pablo, gracias al Señor que nos tuvo por dignos, ¿verdad? De ponernos en el ministerio. Y hemos podido ver a muchas personas con vidas destruidas, ¿verdad? Con vidas muy complicadas, pero las hemos visto convencerse del error en el que estaban y hacer un cambio total en su vida. ¿Qué es lo que hizo eso? La utilidad que tiene la Biblia para redarguir. No es lo bueno que eres tú, vaya que eres bueno para predicar. No es lo bueno que sea yo, no es lo bueno que seamos nosotros, sino el poder que tiene la palabra. A veces, algunas personas nos oyen decir que Dios trabaja a través de su palabra y dicen, usted le está quitando el poder del Espíritu Santo. No, el Espíritu o el poder del Espíritu Santo está ahí presente. Porque la palabra no es cualquier cosa. Estas son las palabras que proceden de la boca de Dios, Mateo 4:4. ¿Sí? Y esta palabra que procede de Dios tiene esa utilidad de poder redarguir, poder convencer al hombre de que está mal en su camino. ¿Sí? Bueno, recuerdo una vez que estudiaba con una persona y fui a estudiar y la verdad que me daba miedo cuando iba a estudiar ahí, porque tenía por un lado un santo, por otro lado tenía otro santo, y atrás de mí tenía un altar de la Santa Muerte, ¿no? Estaba estudiando con esa persona, ¿sí? Pues ni modo, en nombre sea de Dios, ¿verdad? Y ahí estábamos estudiando con esa persona, estudiando, tal vez pasó un mes, no recuerdo cuánto tiempo, pero un día llegué y no había absolutamente nada ya. Yo nunca les dije nada personalmente, pero la Biblia los convenció, porque la Biblia tiene esa capacidad de redarguir. Amén. O sea, por eso es que nosotros estamos ahorita haciendo nuestro esfuerzo de servir a Dios, porque nos convenció, leímos las escrituras, nos la presentaron de una manera que
que no podíamos negar que tenían razón y que tenía que ver particularmente con mi vida, no en términos generales, sino particularmente tenía que ver conmigo, porque esa es otra particularidad que tiene la escritura, hermano, que redarguye, pues, un mensaje para gente de diferente nacionalidad, cultura, educación, hermano, y a cada quien le corresponde algo que le va a redarguir. Entonces, le va a afectar. Entonces, esa es la cualidad que tiene la escritura. Tiene el poder de convencernos de que estamos mal. Nos informa, nos comunica, nos da a conocer la voluntad de Dios, pero también tiene un impacto, tiene un poder, porque tiene esa dinamita que impacta en nuestra vida y nos lleva al punto del convencimiento de que tiene razón, porque no solamente por lo que dice, sino porque es exactamente aplicable a mi vida. Eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que me está pasando, por eso es por lo que estoy atravesando, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, no puedo más que aceptarlo. Y llegamos al punto en que somos convencidos por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, que así debe de ser. No debe ser la buena oratoria de alguien, ¿no? La buena conducta de alguien que contribuye, pero no debe ser eso, es la palabra, lo que la Biblia dice, lo que la palabra, y Jesucristo dijo eso en Juan 16:8, cuando venga el Espíritu, Él va a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Pero la pregunta es, ¿cómo iba a convencer? Y tú dijiste ahorita Efesios 6:17, no dijiste Efesios 6:17, pero hablaste de la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu por medio de la cual nosotros podemos, por medio de la cual el Espíritu Santo opera en nosotros y nos convence en este caso de nuestra condición en la que nos encontramos y nuestra necesidad de cambiar de vida y obedecer lo que Dios nos está demandando. No solamente enseña y convence, sino que también corrige. O sea, no te deja en el punto de estás mal, ¿verdad? No te deja en el punto de no lo estás haciendo bien, pero te va más allá. Ahora te dice qué es lo que debes hacer. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo puedes corregir esto? Y es también lo que tiene. Y es por eso dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios puede también corregir. Y corregir significa precisamente eso, hermano, enderezar o rectificar algo, ¿no? Restaurar o volverlo a su estado correcto. Entonces, eso es lo que queremos. Que la palabra de Dios corrija nuestras vidas, que nos haga volver por nuestros pasos, ¿no? Y que hagamos lo que es correcto. Bueno, eso es lo que nos enseña. Y hermano, tiene que ver con, también corregir, tiene que ver con recompensas y castigos también, hermano, tiene que ver con esa parte de la corrección. Tiene que ver con aprender a hacer los cambios y corregir lo que sabemos que debemos estar corrigiendo. Por ejemplo, hermano, podemos leer el Salmo 119, que es un salmo que habla acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Todo el Salmo 119. Y en el versículo 9, nos dice que el joven puede limpiar sus caminos por medio de la palabra de Dios. O sea, por medio de la palabra de Dios. Y por medio de la palabra de Dios, podemos nosotros ser libres de pecado. Juan capítulo 8, verso 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios puede purificar nuestras almas. Dice el 1 de Pedro capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y se refiere particularmente a ese contexto del Evangelio, llegando hasta el verso 25. Y hermano, puede también ayudarnos a sacudirnos esas actitudes, esas prácticas que hemos aprendido del mundo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2, cuando dice, desechando estas cosas y estas cosas, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces tenemos esa corrección que hace las escrituras.
nos vuelven al camino, nos endereza nuestros pasos. Ya ahorita mencionabas tú Jeremías 10:23, que Jeremías reconoce que el hombre no es señor de su camino, ni del que camina es el enderezar sus pasos, que necesitamos la ayuda de Dios. Y Dios nos ayuda a través de su palabra. Amén. Entonces, sí, ahí está esa parte. Y volviendo un poquito al contexto con el cual empezábamos, ¿verdad? La idea de Pablo de que Timoteo no fuera engañado, y la idea de Pablo también de que pudiera conocer lo que era necesario para la salvación. Bueno, pues entonces es como cuando una persona empieza a conocer la Biblia y a conocer la palabra de nuestro Dios, entonces se va dando ese proceso, ¿verdad? Va siendo enseñado, va siendo convencido de pecado, y luego viene esa parte, ¿verdad? De la corrección, ¿verdad? No hay duda de que la Biblia tiene esa capacidad, es útil, es inspirada y es útil para corregir la vida de la persona, pero siempre dependerá de la persona, ¿verdad? Siempre va a depender de la decisión que tomemos nosotros, ¿no? Tenemos grandes ejemplos en el Nuevo Testamento de cómo ante la predicación de esa palabra que es útil para corregir, las personas corrigieron su vida, ¿verdad? Una de ellas es el mismo apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, ¿verdad? Yo creo que todos los apóstoles también pasaron por ese proceso, ¿verdad? De hecho, antes de que Cristo partiera al cielo, les digo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, ¿verdad? Sí. Tanto habían escuchado la palabra de Cristo siendo Dios mismo, bueno, que la palabra misma había hecho esa transformación en ellos, ¿no? Entonces, y a lo largo de la vida ha sido así. Pero dentro de esa parte de la corrección también me gustaría considerar tantito, aunque sea por un momento, lo que dice el Salmo 19, no es considerarlo todo, pero me gusta, por ejemplo, lo que dice en el 19:7, cuando habla de la ley de Jehová, ¿verdad? Obviamente sabemos que esta parte corresponde al Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el libro de los Salmos es escrito en el contexto de la ley mosaica, pero creo que aquí la ley de Jehová, si le queremos dar una aplicación correcta a nuestros días, estaríamos hablando en términos generales de lo que Dios ha mandado a través de su palabra, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tiene ese grado de perfección, y me gusta lo que dice después, porque la ley de Jehová es perfecta, ¿qué hace? Dice, convierte el alma. O sea, tiene esa capacidad de corregir, de convertir el alma de las personas independientemente de el estado de iniquidad o el estado de maldad o el estado pecaminoso en el que la persona se encuentra. O sea, lo que quiero decir es que no hay pecado que pueda estar por encima del poder de la sangre de Cristo como Cordero de Dios, que no pueda ser limpiado, ¿verdad? Todo pecado puede ser limpiado por la sangre de Cristo, pero la persona tiene que aprender lo que la Biblia dice, dejarse convencer por ella y corregir su camino, dejar que la Biblia sea la que convierta el alma de esa persona, ¿verdad? Entonces, decíamos ahorita el apóstol Pablo siendo primero Saulo de Tarso, la manera de pensar que él tenía, pero cuando se enfrentó con la palabra del Señor mismo, cuando Ananías vino y primero le hizo recibir la vista y luego le predicó la palabra, de tal manera que llegó al punto de decirle, ¿por qué te detienes, verdad? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Vemos ahí entonces esa capacidad de la escritura. Cuando Pablo luego relata su conversión a Ananías, le dice, yo no fui rebelde a la visión, ¿verdad? Y creo que el primer paso que dio, mostrando que no fue rebelde a la palabra que el Señor le habló, fue el haber decidido entrar en Damasco como el Señor le dijo. Y esperar ahí a que llegara el que le iba a decir lo que tenía que hacer, ¿verdad? Cuando llegó Ananías y le dijo, levántate y bautízate, Saulo lo hizo y su alma fue cambiada, ¿no? Fue transformada. Por eso decía el salmista aquí, que la palabra de Dios es perfecta, que hace que el alma de las personas pueda ser convertida, ¿verdad? Entonces, queremos realmente
saber cuál es el antídoto para cambiar nuestras vidas. La Escritura, ¿verdad? La Escritura. Fíjate, pensando aquí en el Salmo 19, hermano, versículos del 7 al 9, estoy viendo cómo la presenta el salmista David, de la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Y todo se refiere al mismo, se refiere a la Escritura. Después de decir, de llamarle así, le da un adjetivo también a cada vez que dice, la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel. Entonces, ¿qué es la ley de Jehová? Pues es perfecta, que es fiel, es recta, es pura, es limpia y es verdad. Entonces, si eso es la palabra de Dios, hermano, ¿cómo debiéramos responder a esa palabra de Dios? Según el versículo 10, ¿cómo deberíamos responder a esa palabra de Dios vista así como el salmista la está viendo? Dice que deberíamos anhelarla. Dice, deseables estos juicios, este temor de Jehová, este precepto de Jehová, son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Deben ser deseables más que miel y que destila de panal. Es decir, debiera ser muy valiosa para nosotros, debería ser muy agradable el poder meditar en ella, poder practicarla, poder vivir la palabra de Dios, materializarla en nuestras vidas y disfrutar los beneficios que trae a nuestra vida, hermano. Nos convierte, nos hace sabios, alegra nuestro corazón, nos ilumina el entendimiento, los ojos, permanece para siempre y es justa, es justa. Dios no está siendo injusto en sus enseñanzas, en lo que demanda de nosotros. Entonces, nos da luz para entender mejor las cosas, nos da sabiduría para vivir, nos enseña a vivir una vida justa. Y, hermano, hace que la vida de la persona cobre sentido, ¿no? Hace que la vida de la persona le encuentre más valor. Fíjate, si estaba pensando en lo que estás diciendo ahorita, que si la sangre de Cristo cubre todos los pecados. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir, pero también es cierto, no hay vida, por más destrozada, que la palabra no pueda corregir, ¿verdad? Que la palabra no pueda corregir. Si nosotros queremos, la palabra lo puede hacer. El ejemplo que estamos viendo de Pablo, el ejemplo del carcelero, estamos viendo ejemplos de personas que parecían no candidatos para ser cristianos y lo fueron, y fueron fieles. Entonces, pues el tuyo, hermano, tú y yo también, tal vez no éramos candidatos para ser, a los ojos de mucha gente, para ser cristianos y bueno, estamos haciendo nuestro esfuerzo por la palabra de Dios que hace que nuestras vidas vayan siendo transformadas. No solamente corrige, hermano, sino que instruye, ¿verdad? No solamente disciplina, sino que instruye, te da las instrucciones correctas para que podamos nosotros ser las personas que Dios espera que sean. Sí. Y es interesante, hermano, ahí que, bueno, esa es la cuarta cosa que menciona ahí Pablo, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:16, que es también útil para instruir en justicia, ¿verdad? Y es interesante la palabra que usa ahí para instruir, ¿verdad? Que es la palabra paideía. Es una palabra que significa instrucción. También describe a un tutor, ¿verdad? Un tutor que hace su trabajo de ir entrenando a un niño para que llegue a ser lo que debe de ser, ¿no? Si pensamos un poquito en el mundo antiguo, tú ahorita hablabas de la costumbre hebrea, ¿no? Judía, desde muy niños instruirlos con respecto al conocimiento de la palabra, y saber muchas cosas acerca de lo que Dios había hecho. Bueno, ellos como padres cristianos tenían ese mandamiento de parte de Dios, pero en el mundo griego esta palabra también era muy usada, especialmente entre los reyes, ¿verdad? Entre los príncipes. Cuando tenían a sus hijos, ellos pasaban un buen tiempo con un tutor, con una nodriza, con un paideía que iba a poder instruirlos, formarlos para que tuvieran el carácter, la disciplina,
la manera de ser de un príncipe, ¿verdad? Por ejemplo, Heródoto cuenta la historia en el caso de Ciro, ¿verdad? De que Ciro, inclusive, el rey de Persia, estoy hablando de lo que, bueno, la misma Biblia del Antiguo Testamento habló acerca de lo que Ciro haría, ¿verdad? Y Heródoto habla la historia de su nacimiento, cómo él no debería de haber ni siquiera vivido, porque cuando nació su abuelo, mandó matarlo, pero la persona a lo que se lo dio no lo hizo. Pero en la manera en que el niño fue enseñado y en la manera como él se comportaba, se dieron cuenta que ese no era hijo de alguien común y corriente. Entonces, aún dentro de esas mismas, dentro de los mismos genes que traía, bueno, expresaba que era un hombre, era un niño diferente, ¿verdad? Y bueno, hay toda una historia ahí que no la voy a contar aquí, pero cuando alguien nacía y venía de esos linajes, pues se instruía especialmente para que llegara a ser lo que estaba destinado para él ser, ¿no? Entonces, cuando Pablo usa esta palabra aquí, está hablando del entrenamiento, de la educación, y que, en el cual obviamente hay amonestación, hay castigos, pero también hay recompensas, ¿verdad? Hay recompensas porque se está tratando de un entrenamiento, ¿verdad? Esa es la idea que se quiere dar aquí. Y cuando dice Pablo, para ser instruido en justicia, la palabra justicia tiene que ver aquí con la forma correcta de ser, con la condición que es aceptable delante de Dios. Y entonces la Biblia nos enseña, la Biblia nos redarguye, la Biblia nos corrige, pero la Biblia también es útil para entrenarnos para que lleguemos a tener la condición que es aceptable delante de Dios. Es decir, para que aprendamos a hacer lo correcto delante de Dios. Eso es justicia. Eso es justicia. Bueno, y termina cumpliendo el propósito que tenía en mente Dios al dejarnos su palabra. En la vida del individuo que permite que la palabra de Dios influya su manera de pensar y que se traduzca en una manera de vivir. Y el apóstol Pablo lo presenta así, ¿no? En Romanos capítulo 12, versículo 2, el texto que nosotros usamos mucho, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y Pablo ahí dice cómo. Y por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, al renovar nuestra manera de pensar, vamos también a ser transformados, no a ser conformados, no estamos a hacernos a la forma de este mundo, a la forma de este siglo, sino transformación, hacer un cambio de lo que somos a lo que Dios espera que seamos. Y eso es algo progresivo, ¿verdad? Que vamos cambiando hasta que podamos llegar a ser conforme Dios espera que seamos. Es el mismo pensamiento que el mismo escritor, el apóstol Pablo de Romanos 12:2, lo presenta en Efesios capítulo 4, verso 22 al 24, cuando dice que nos despojemos de ese viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Pero dice, no solamente que nos debemos sacudir ese viejo hombre, que nos debemos despojar de ese viejo hombre, sino que debemos renovarnos, dice el verso 23, renovarnos en el espíritu de vuestra mente. O sea, otra vez, el mismo pensamiento, la idea de cambia tu manera de pensar a la luz de las escrituras, influenciado por lo que la palabra de Dios dice, siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios. Cambia tu manera de pensar para que en la medida que vas cambiando tu manera de pensar, entonces, y renovados, dice el verso 24, del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Ahí este es el punto, hermano. Es la verdad la que viene a nuestra mente, cambia nuestra manera de pensar, nos empezamos a ejercitar en esa palabra que estamos aprendiendo y vamos vistiéndonos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, lo que estamos diciendo, instruidos en justicia y en santidad.
en justicia y santidad. Una vida apartada del mundo y una vida que se ejercita en hacer lo que es correcto delante de Dios. En justicia y santidad de la verdad. Ese es el recurso que tenemos, la herramienta que se utiliza para hacer este cambio es la palabra de Dios. Amén. Y creo que ese es el sentido principal de la palabra justicia ahí, ¿no? Aunque también pudiéramos hablar de que la Biblia nos enseña acerca de la justicia de Dios, ¿verdad? En referencia a como lo señala Pablo en Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante, ¿no? Cuando habla de que ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios para salvación por la fe, ¿verdad? En Cristo Jesús, etcétera. Pero también la misma escritura es la que nos enseña cómo Dios puede justificarnos a causa de nuestro pecado, ¿verdad? Exacto. ¿Qué podemos hacer como seres humanos para que Dios limpie nuestro pecado? Bueno, no hay mucho que podamos hacer, ¿verdad? Pero sí tenemos la oportunidad de obedecer lo que Dios dice, creerle a Dios lo que Dios dice, hacer lo que Dios dice, y entonces podríamos ser justificados o podemos ser justificados delante de Él a causa de nuestro pecado, ¿no? El Evangelio, ese es el medio para nuestra justificación, ¿verdad? El Evangelio es el medio para que seamos justificados. La justicia también se refiere a la forma como Dios nos justifica por medio de la fe que es en Jesucristo, ¿no? Como nuestro Redentor, obviamente a través de la obediencia al Evangelio. Entonces, bueno, a mí me gustaría terminar solamente diciendo que animar a las personas a que estudiemos la Biblia, a que la conozcamos, que profundicemos en ella. Creo que estos 4 programas que hemos hecho son programas que hablan, si no, abundantemente, cuando menos sientan las bases acerca de lo que es la Biblia, acerca de su inspiración, su origen, su propósito y especialmente este programa, su utilidad. Pero nada de esto va a poder hacerse una realidad en la vida suya y en la mía si no la aplicamos a nuestras vidas. Estudie la Escritura y aplíquela a su vida y verá lo útil que esta va a ser en cualquier área de su vida, en su área personal, su relación con Dios, su relación con la familia, en su trabajo, en el área en la que usted se desenvuelve, y sin duda alguna va a ser de gran utilidad. Y tener el mismo pensamiento del salmista, ¿no? El rey David en el Salmo 19:10 que decía, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, más dulces que la miel, la que destila del panal. Que ese sea el concepto que tengamos, no que nos aprendamos el texto, no, es bueno que lo aprendamos, pero aparte de aprendernos el texto, que hacer nuestro ese texto, hacer nuestra ese pensamiento registrado ahí en las Sagradas Escrituras. Que sí, me encanta estudiar la Biblia, me gusta tomar tiempo para leerla, me gusta saber de Dios, de su voluntad, y me gusta también ejercitarme en lo que Dios espera de mí. Cuando hasta, ese es nuestro deseo, como el salmista también, hermano, decía, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, ¿no? Así también clama por ti, oh Dios, el alma mía. Que esa sea nuestra sed de justicia, nuestra sed de hacer lo que es correcto, nuestro deseo de estudiar la palabra para saber cómo vivir mejor. No solamente para saber, sino para saber cómo vivir mejor. Pues, hermano, Dios te bendiga. Sí, hermano, pues igualmente, y gracias a cada uno de ustedes que han estado con nosotros durante la transmisión, y gracias también a aquellos que nos verán posteriormente. Les seguimos invitando para que cada lunes esté con nosotros en la transmisión de Comentando las Escrituras. Algunos programas ya los estamos subiendo a YouTube también, así que búsquenos ahí también. Hay algunos playlists que ya están apareciendo. Por ahí va a aparecer también de la Biblia eventualmente. Y bueno, agradecerle también a nuestro hermano Martín Rodríguez, que está con nosotros aquí. Nos ayudó en este día para que... A veces nuestro conocimiento es muy limitado sobre las computadoras y el Internet, y lo poquito que sabemos, pues lo utilizamos, ¿verdad? Pero bueno, pues sabemos hacerlo estando separados, pero no cómo hacerlo estando juntos, ¿verdad?
Así que tuvimos que recurrir a Martín para que nos ayudara. Dios le bendiga a él también por el trabajo que hace siempre para el Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga. Y deseamos volvernos a encontrar en esta hora el próximo lunes, si Dios lo permite. Tengan un excelente inicio de semana y que Dios los bendiga y bendiga a sus familias también. Amén. Saludos a todos.